¿Cómo les ha ido? ¿Están en su trabajo ya, en su casa? Eso, como juernes, dice por ahí alguno, ¿verdad? Claro, claro. ¿Cómo van con los trabajos? Ya, perfecto. Ah, qué bueno que me dijiste de Maximiliano. Ya, ya, Daniela, perfecto. Sí, recuerden de hacer los trabajos, de cumplir con los plazos y la idea también que me vayan dando tiempo para poder ir corrigiendo, subir sus notas y de tal forma que podamos terminar este módulo lo mejor posible. Si bien es cierto, la nota no siempre refleja, digamos, lo que sabe una persona, pero recuerden los aspectos formales de la entrega, acuérdense del formato APA, hagan una buena redacción, cumplan con lo que se pide, vean la rúbrica, ya cuando uno hace este tipo de trabajo, recuerde que la mejor forma es guiarse por la rúbrica para ver qué, en el fondo, qué es lo que le van a evaluar a uno. Y así uno se asegura de que no le falte nada para poder poner en estos trabajos. Bueno, les contaba yo en la primera clase, yo estoy haciendo un magíster en docencia en educación superior, y hay en este magíster hay de todo tipo de profesionales. Pero curiosamente en mi curso hay harto relacionado con el área de la salud, harto, que soy enfermera, tecnólogo médico, una veterinaria creo que también hay por ahí. Y precisamente pasó que en los primeros, y muchos de ellos haciendo clases ya, pero en los primeros trabajos, algunos como que se marearon un poquito con los aspectos formales de la entrega de los trabajos. Claro, cuando uno es docente empieza a corregir, agarra la rúbrica y todo, pero es muy distinto después ponerse otra vez en el plano de como alumno para la entrega, ¿ya? Entonces, fíjense que, bueno, nosotros siempre vamos a estar haciendo actividades de capacitación, sobre todo en el área de prevención, mucha capacitación en el día a día. Eh, Muchas de estas capacitaciones también tienen que ser evaluadas, entonces, en el fondo hagan un buen trabajo, hagan lo que se pide en el trabajo, no tanto más que eso, porque así de esa forma nosotros podemos tener digamos, un estándar para el cual poder medir, ¿ya? Así que no se olviden de estos aspectos formales de la entrega. A veces a uno se le va, por ejemplo, el tipo de letra, eh, el interlineado, que este tipo de cosas formales, dice, chuta, pero el tipo de letra, que si yo lo escribí con calibrí 11, me están pidiendo Arial 12, me bajaron la nota, pero el trabajo está súper bueno. Sí, el trabajo está bueno en la información, pero no así en forma. Y también tenemos que cuidar eso. Ya ojo con la presentación. No sé si tuvieron algún caso con los profesores anteriores, con los docentes anteriores, si les bajaron nota por eso, etcétera. Eh, yo evalúo de acuerdo a la rúbrica. Si la rúbrica dice Arial 12. Si está en otra letra, se baja, ¿ya? Bien cuadradito en ese sentido. Así que no, fíjense bien, hagan un buen trabajo. La idea es que les vaya súper bien y terminen de la mejor forma ya este diplomado. Por otra parte, estimados, ya les queda muy poquito. Ya nos queda, bueno, esta sesión y dos más con respecto a lo que es higiene. Ya la otra semana partimos con riesgos físicos. Lo que sí, como les decía, voy a grabar ahí unas cápsulas con respecto a los instrumentos para subirlos, no tanto como para hablarlo en las clases, sino que para subirlos en la plataforma, y de esa manera poder que ustedes tengan material, ya que tengan material para que vean los instrumentos, aquellos que no han visto hace tiempo algún instrumento, se han olvidado un poco cómo usarlos, qué sé yo, ese tipo de cosas, o para qué son. En fin, la idea es poder trabajar con estos instrumentos, hacer unas cápsulas que no sean muy extensas, por supuesto, pero la idea es que los puedan conocer. Si bien es cierto, no lo podemos manipular por razones obvias, la idea es que tengan esa aproximación de cómo se hacen estas mediciones ambientales, ¿ya? Y recuerde que
La evaluación no es solamente ambiental, o sea, también hay evaluaciones que se le hace al propio trabajador, ¿verdad? Donde el trabajador está, ¿cierto? Con algún instrumento, digamos, puesto, ¿cierto? En alguna parte de su cuerpo, y que inclusive se hace desde el punto de vista médico también, por ejemplo, qué sé yo, cuando hacen un holter, ¿cierto? Cuando está las 24 horas con un monitor cardíaco, en fin, no, los exámenes, digamos que la parte médica del área de prevención también se trabaja de diferentes formas. En el trabajador, ¿cierto? Para ver cuál es la exposición real que tiene y en el ambiente de trabajo, ¿ya? Estimados, ¿se quedaron con alguna pregunta, alguna duda o algún comentario, algún aporte, alguna experiencia con respecto a lo que hemos conversado hasta el momento? Riesgos químicos especialmente. ¿Algo que haya quedado en el tintero o alguna experiencia que quieran compartir? Ya, perfecto. Todo bien. Bueno, estimados, recuerden que pueden intervenir en la clase cuando ustedes gusten, sea a través del chat o a viva voz, sin ningún problema, por favor. Y la idea es que lo hagan, que participen. Eh, la idea es que no transformemos esto, es cierto, en un monólogo y podamos nosotros poder conversar, sobre todo ahora, lo que es el protocolo, ¿ya? Vamos a hablar, recuerden que hablamos la semana, perdón, el martes, hablamos del protocolo, ¿cierto?, de Planesi, el plan de erradicación, ¿cierto?, de la silicosis, como esta estrategia también venía de la OMS y de la OIT, y hoy nos corresponde conversar del protocolo de vigilancia epidemiológica, ¿cierto?, para los trabajadores expuestos a plaguicidas. Entonces, si hay experiencias de trabajo de ustedes en la agroindustria, o que le haya tocado la implementación, o que le haya tocado hacer difusión, qué sé yo, bienvenidas sea todas las experiencias para poder compartir y poder aprender entre todos, ¿cierto? Construir nuestro conocimiento con respecto a la higiene industrial, que sabemos que es muy, pero muy amplio. Hay harto, harto que ver. Pero esa es la idea. Junto con el protocolo, que se los cargué ahí, ¿lo pueden ver aquí en la plataforma? ¿No pueden ver? Ahí yo cargué tres archivos, que uno es la presentación que están viendo, lo otro es el protocolo de vigilancia y un material que lo vamos a revisar, un PPT, digamos, complementario para que comprendamos algunos conceptos con respecto a los plaguicidas, porque no todos han trabajado con plaguicidas o no todos son prevencionistas de riesgo, entonces hay alguna nomenclatura que no se conoce. Entonces mi pregunta es si pueden ver estos tres archivos como para descargarlos. ¿Los pueden ver? No, no. A ver, veamos si puedo compartir el protocolo. Y ahí está ahí está, mire, ahí está el protocolo. El protocolo ahora lo pueden descargar. Desde ahí, sí, ya. Ahí, Yesenia, ahí está, mira, fíjate que sí, Yesenia, fíjate si lo puedes descargar de ahí mismo. Eso, arribita. ¿Ya? Ahí está el protocolo para que lo descarguen de inmediato. Ya, gracias, gracias, Yesenia. Ya, perfecto, perfecto. Descarguen ese protocolo y lo voy a, bueno, de todas formas, recuerden que todo este material yo lo voy a subir al Drive, ¿ya? Y por supuesto que esta misma clase queda cargada en el Drive y en mi canal privado de YouTube, en lo cual también voy a compartir, por supuesto, el ingreso. De tal manera que ustedes puedan, no sé, suscribirse después al canal y puedan ver algunas otras clases de otras cosas, algún otro material, en fin, háganlo nomás, como les digo, inclusive hacer sus aportes y hacer sus comentarios, alguna experiencia, algunos links que quieran dejar, también lo pueden hacer. Como les comentaba, estoy nutriendo este canal de tal forma que nos pueda ayudar a aquellos que trabajamos en el área de prevención de riesgo,
medio ambiente, calidad, etcétera, para tener un material como más actualizado y qué es lo que se está conversando en las casas de estudio con respecto a estos temas, ¿ya? Eh, Así pueda, y además ustedes cuando más adelante se pasa el tiempo puedan tener también estas clases y ustedes puedan hacer sus capacitaciones, puedan recordar algunos conceptos. Veamos ahora, por ejemplo, ese, este archivo que preparé de tal forma de que nosotros podamos. Eso es una presentación con respecto a conceptos de qué son los fitosanitarios, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué son los plaguicidas, si son venenos? En fin, descárguelo también, por favor, porque vamos a revisar esta presentación también el día de hoy como material de apoyo al protocolo, ¿verdad? Eh, Al protocolo de plaguicidas. Así que si puede, descárguelo. Avísenme ya si ya lo descargaron para que empecemos a revisar ya algunos antecedentes. Perfecto. Muchas gracias, estimado. Muchas gracias. La idea es que descarguen este material, compártanlo, no se queden con él. Yo hace unos años atrás, un profesor mío, hace bastantes años atrás, un profesor mío tuvo la gentileza, la generosidad de descargar mucho material de su computador, que le dio un pendrive y me descargó muchas presentaciones, muchas cosas. Con el tiempo los fui actualizando, me han servido de base fundamental para las capacitaciones, así que me enseñó ahí una gran lección, que todas estas cosas, aunque haya autoría intelectual, como usted quiera, la idea es compartir, la idea es que siempre nuestros trabajadores sean los beneficiarios de todo este conocimiento, de todas estas cosas que nosotros estamos conversando, que por supuesto, va a tener mejora continua, no se olvide, mejora continua y además de eso, su propio sello, ¿ya? Porque su sello es importantísimo cuando ustedes hagan las capacitaciones, porque su sello va a estar en función de su calidad, digamos, de persona, en su experiencia profesional y cuál es la intención, lo que se denomina en educación la intencionalidad del docente, o sea, qué es lo que en el fondo nosotros queremos transmitir a través de los contenidos que estamos revisando. Así que descarguen este material, yo lo preparo esto con mucho gusto para ustedes lo puedan compartir también. A ver, vamos a volver entonces al protocolo. Vamos a conversar algunas cosas del protocolo y después ya pasamos para ver los conceptos en cuanto a esta presentación que le decía yo que esta presentación que preparé para poder apoyar de qué se trata el protocolo en sí, cómo se aplica, porque claro, podemos descargarlo, leerlo, pero no necesariamente vamos a entender todo, a pesar de que el protocolo es bien completo. El protocolo es un compendio de 33, 34 hojas aproximadamente y eh, es relativamente amigable, se puede entender, ¿ya? Por ejemplo, allá comencemos, mire, este protocolo tiene como objetivo la protección de la salud de los trabajadores y trabajadoras expuestos a plaguicidas, aplicando medidas de protección y control oportunas, además de detectar precozmente posibles daños a la salud, ¿ya? Ahora, ¿por qué tiene este objetivo, cierto, el protocolo? Porque resulta que la utilización de los plaguicidas se ha masificado mucho. Usted va, qué sé yo, eh, a una tienda tipo Home Center, no sé, Construmar o cualquiera de estas tiendas de retail, usted va a ir a jardinería y ahí se va a encontrar, adivine con qué, con plaguicidas. Se va a encontrar con plaguicidas que nosotros los podemos utilizar en nuestras casas. Entonces los plaguicidas, hace unos años atrás se hablaba solamente de los predios, ¿cierto? Se hablaba en el fondo de un plaguicida que es de uso agrícola, claro, para el control de las plagas, ¿verdad? En los alimentos o en forestales, qué sé yo. En el fondo se hablaba del tema agrícola. Pero hoy por hoy este concepto se amplía
Y ya no se habla solamente de plaguicidas de uso agrícola, sino que además de eso se habla del uso sanitario, ¿ya? El tema está que el uso sanitario, ¿cierto?, es de libre venta. Y además de eso, es de escaso conocimiento del usuario con respecto al riesgo que está tomando cuando está manipulando, ¿cierto?, un plaguicida, cuando nosotros, por ejemplo, queremos fumigar nuestras casas. Sobre todo en este tiempo, ya que ya empieza a hacer más calor, empiezan a aparecer, empiezan a aparecer algunos vectores de interés sanitario. Vectores. ¿Habían escuchado ese concepto, los vectores de interés sanitario? ¿Habían escuchado? ¿No? ¿Sí? Sí, Maximiliano nos dice que sí, que le había escuchado el término. Por ejemplo, claro, ahí nos da un ejemplo precisamente, me quitó las palabras de la boca, ¿cierto? Por ejemplo, las moscas, ratones, en fin, acuérdese del tema de los riesgos biológicos, ¿ya? Son de origen animal, de origen vegetal, pero también hablamos de microorganismos, también hablamos de insectos. Entonces, cuando empieza a aparecer el calor, ¿verdad? No solamente empiezan a nacer los pajaritos, ¿cierto? En esta época, sino que además de eso, empiezan a aparecer diferentes tipos de arañas, por ejemplo, ¿ya? Diferentes tipos de insectos, qué sé yo, pulgas, garrapatas. Entonces, ¿qué hace la gente? Empieza a fumigar, ¿cierto?, los patios, porque si no, los perritos, ¿cierto?, se empiezan a llenar de garrapatas. Entonces, claro, los animalitos, ¿cierto? Digamos, le ponen estos antiparasitarios y estas pipetas, etcétera, pero también hay que fumigar la casa. Entonces, claro, las personas van a este tipo de locales que estábamos comentando, le preguntan al vendedor, pero no saben bien cómo se aplica o tienen una instrucción ultra básica de lo que le dice el vendedor, ¿verdad?, con respecto a cómo tiene que usarlo. Ya, pero ¿qué pasa? Imagínense qué pasa si deja el envase ahí y lo toma algún niño, imagínense lo que pueda suceder, ¿ya? Entonces, qué es lo que ha pasado a través del tiempo? Que es precisamente que este escenario, ¿cierto?, en donde hay una libre venta y un escaso conocimiento, precisamente lo que hay es una intoxicación, ¿ya? Y este tipo de intoxicaciones han sido de tipo laboral, ¿verdad? Han sido además accidental o inclusive las estadísticas hablan de intoxicaciones intencionales, es decir, intentos de suicidio o daño provocado por tercero utilizando algún tipo de plaguicida, ¿ya? Entonces, lógicamente que la estadística habla de que hay una población que está expuesta a este tipo de tóxicos, ¿ya? Pero sin embargo, la mayor cantidad de gente que está expuesta siguen siendo los trabajadores agrícolas que, de acuerdo a los datos que nos da el Ministerio de Salud, corresponde aproximadamente al 13% del total de los trabajadores ocupados. Es decir, estamos hablando aproximadamente de 770, 800 mil personas que están expuestas en nuestro país, ¿cierto?, en las zonas rurales, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hizo el Ministerio de Salud? En el año 93 en 1993, implementa un programa de vigilancia, ¿cierto?, para poder fiscalizar, digamos, este problema de salud, y conforma la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, ¿cierto?, en plaguicidas, ¿ya? Por su sigla REVEP, ¿ya? REVEP. Mira, aquí se lo voy a escribir. Ahí está, ¿ya? Ahora, ¿de qué se trataba esta red nacional? En el fondo, cuál era la gracia? La gracia era de hacer una notificación de algunos eventos de estas intoxicaciones, pero resulta que la notificación en un principio fue de tipo voluntaria, ¿ya? Que se hacía desde los establecimientos públicos de salud a los servicios de salud, ¿ya? ¿Y qué intoxicación incluía? La de origen laboral, accidental, no laboral, ¿cierto? La voluntaria y por supuesto la provocada, lo que estábamos conversando con respecto a inclusive personas que atentaban contra su vida. Eh, pero bueno, como era voluntario, adivinen lo que pasó.
cuando hacen este tipo de iniciativas, pero que son de carácter voluntario. ¿Y usted cree que la gente la notificaba? Claro, nadie se presentó, nadie, o las notificaciones eran muy poquitas, ya entonces no había, como no era obligación, como no era obligación poder notificar, era de carácter voluntario, las estadísticas que habían en ese momento no eran, eh, no eran fidedignas en el fondo, ¿ya? No eran fidedignas, o sea, no era una muestra representativa, como se dice en estadística. Entonces, ¿qué pasó? Que a contar del año 2004, la notificación se hace de carácter obligatoria e inmediata. ¿Y cómo se hizo esto? A través del Decreto Supremo número 88 del año 2004. El Decreto Supremo número 88, 88, ahí está, del año 2004. Esto es, por supuesto que es del Ministerio de Salud, ¿ya? Entonces, este decreto supremo es un reglamento de notificaciones obligatorias de intoxicaciones agudas con pesticidas, ¿ya? Y exige entonces que a todos los médicos que atienden este tipo de eventos, tanto en consultas particulares como en establecimientos asistenciales, tanto públicos como privados, deben ser notificados, ¿cierto?, a la Seremi de Salud, y además incluye el envío de información desde los laboratorios, ¿ya? Entonces ahí empieza a cambiar, ¿ya? Empieza a cambiar y empiezan a cambiar las estadísticas rápidamente con respecto a la utilización de eh, de los plaguicidas y, por supuesto, también de la información que hay con respecto a las intoxicaciones, perdón, agudas por plaguicidas, conocido por sus siglas IAP. Entonces, cuando ustedes vean ahí en el protocolo, van a encontrar esa sigla, ya que significa intoxicaciones agudas por plaguicida. ¿Ya? Así más o menos partió. Ahora, en relación a las intoxicaciones de origen laboral, estas son consideradas como accidentes del trabajo, ¿ya? Las intoxicaciones de origen laboral son consideradas entonces como accidentes del trabajo, de acuerdo a lo que estipula, ¿cierto?, la ley 16.744 en su concepto de accidente del trabajo, que la define, ¿verdad?, ¿cierto?, como toda lesión que sufre una persona causada con ocasión de su trabajo y que le produzca incapacidad o muerte, ¿ya? Estas intoxicaciones alcanzaron el 72%, ¿ya? Las que fueron notificadas el año 2009 y un 64,9% el año 2010, ¿ya? Cifras que por supuesto van aumentando. Entonces, este protocolo, este protocolo vigila la exposición laboral a plaguicidas, ¿ya? Una exposición laboral a los plaguicidas. Y hace la primera definición que nos hace ahí es, bueno, ¿qué se entiende por pesticida o plaguicida? ¿Qué entendemos nosotros por pesticida o plaguicida? ¿Qué es? Le dicen, mire, estos plaguicidas, ¿qué se le viene a la mente? Producto químico, excelente, excelente. Cuando hablamos de un plaguicida, estamos hablando de un producto químico. ¿Qué más? ¿Serán letales este tipo? Mata plagas, excelente. Plaguicida mata una plaga. O estos vectores de interés sanitario, ¿ya? Acuérdense el concepto de vectores de interés sanitario. Todo, todo aquel organismo, ¿cierto? Plaga, etcétera, que puede alterar la salud, ¿cierto?, del ser humano, puede provocar algún tipo de enfermedad, a eso se le llama vector de interés sanitario, ¿ya? No se individualiza, se habla de los vectores, y ahí entra todo, entre los insectos, roedores, aves, de todo, en el fondo, cualquier alimento vivo, sobre todo, que, incluyendo los microorganismos, que pueda alterar la salud de las personas. Eso es un interés
es un vector de interés sanitario. Claro, mata plagas, mata hongos, nos dice, ¿verdad, Carlos? Efectivamente. Bueno, el protocolo nos hace una definición, él dice que un plasticida o plaguicida es cualquier sustancia, mezcla de ellas o agente destinado a ser aplicado en el medio ambiente, animales o plantas, con el objeto de prevenir, controlar o combatir organismos capaces de producir daño a las personas, animales, plantas, semillas u objetos inanimados. ¿Ya? Objetos inanimados. ¿Y por qué se habla de objetos inanimados? Por ejemplo, hay algunos insectos, por ejemplo, que se comen la madera. No hay un daño a la salud, pero efectivamente se debe fumigar, ¿cierto?, en el caso de las termitas, porque las termitas van a dañar una estructura, en el caso que sea, ¿cierto?, una estructura de madera, ¿ya? Puede contaminar, ¿cierto?, a las plantas, a las semillas, o puede traer alguna enfermedad en el caso de los animales, y efectivamente un daño al medio ambiente. Entonces, cualquier sustancia, mezcla o agente destinado para ser aplicado en el medio ambiente, para ser aplicado en los animales o para ser aplicados en plantas, con el objeto de prevenir, controlar o combatir organismos capaces de producir daño. ¿Ya? Eso es entonces lo que se entiende por un pesticida o un plaguicida. Ahora, ¿cuál es la clasificación que nos da? No sé si logran ver, se logra ver bien ahí o pueden hacerle un zoom a la clasificación. Entonces, habla, por ejemplo, de la clasificación según plaga a controlar, ¿verdad? Habla de acaricidas, bactericidas, fungicidas, ¿verdad? Y al lado dice cuál es la plaga, ¿verdad? Insecticidas, en el caso de los insectos, molusquicidas, nematicidas, en el caso de los nemátodos o los gusanos. Ojo ahí, gusano está con Z, es con S. Ovicidas, ¿cierto? Que son los huevos de insectos o ácaros. Y rodenticida en el caso de los roedores, ¿ya? Además pueden ser repelentes, ya que se empleen, ¿cierto?, en actividades agrícolas, forestales, ¿cierto?, y los sanitarios domésticos. No necesariamente estos tipos de productos van a matar, ¿cierto? Van a matar, ¿cierto?, a los insectos, sino que también pueden ser un repelente, ¿ya? En el caso del plaguicida de uso sanitario o del caso doméstico, ya eso es el destinado, ¿cierto?, a combatir vectores sanitarios y plagas en el ambiente de la vivienda, que puede ser en el interior o el exterior de la vivienda, además de edificios, industrias, procesos industriales, bodegas, contenedores, establecimientos educacionales, comerciales, parques, jardines, cementerios, medios de transporte terrestre, marítimo, aéreo, así como repelentes o atrayentes no aplicados directamente sobre la piel humana o animal, y aquellos contenidos en productos comerciales como pinturas, ¿cierto?, barnices, productos para aseo y demás. Acuérdense que por ahí hay una marca de pinturas que dice que tiene un aracnicida o que tiene un repelente de arañas. Un repelente de arañas. ¿Ya? Eso sería correcto siempre y cuando, ¿cierto?, la composición de esta pintura tenga digamos, las dosis, digamos, necesarias de este tipo de repelentes. Pero como vemos entonces, ya no es solamente un tema agrícola. Entonces, cuando nosotros hablamos en el fondo de la utilización de plaguicidas, también estamos hablando en el fondo de la fumigación que hacemos cuando estamos en nuestra empresa. ¿Ya? La fumigación. También entonces tenemos que tener ciertos cuidados. Ahora, generalmente en nuestras empresas, ciertos locales comerciales, en fin, se contratan empresas, ¿ya? O sea, nosotros no tenemos en una bodega, no tenemos una cantidad, ¿cierto?, de elementos para poder fumigar, sino que se externaliza el servicio, ¿verdad? Aún así, como todo elemento químico que se está aplicando, se necesita la hoja de datos de seguridad.
¿ya? Para poder recabar algunos datos que vamos a ver más adelante, perdón. Bueno, la otra clasificación que está, no solamente es lo que está atacando, em, sino que de acuerdo a su clasificación toxicológica, es decir, según su peligrosidad. ¿Ya? Y esta clasificación la hace la OMS, ¿cierto? Y se divide en 1A, que sería sumamente peligroso, 1B, que sería muy peligroso, el clase 2, ¿verdad? Moderadamente peligroso, el 3 poco peligroso, el 4 producto que normalmente no ofrece peligro alguno, ¿ya? Se entiende entonces, de acuerdo a esta clasificación que hace la Organización Mundial de la Salud, como la capacidad que tiene este producto de producir un daño agudo a la salud, ¿ya? Cuando se produce una o pueden ser múltiples exposiciones, ¿ya? Una o múltiples exposiciones. Entonces, cuando hablamos de una sustancia 1A que es sumamente peligroso, estamos hablando de una clasificación de peligro, ¿verdad? Que es muy tóxico. En el 1B, que es muy peligroso, de un tóxico, cuando es 2, que es moderadamente peligroso, de nocivo, y en el caso 3 estamos hablando de cuidado, ¿verdad? Es decir, que es poco peligroso, es de cuidado. Y el cuarto, recuerde que normalmente no ofrece ningún tipo de peligro, ¿ya? Ahora, cuando nosotros decimos de que una persona se encuentra expuesta a un plaguicida, es cuando la sustancia en el fondo se encuentra, ¿cierto?, en la vecindad inmediata a la vía de ingreso, de la vía de ingreso del organismo, ¿ya? Ahora, recuerde que esta puede ser la piel, ¿cierto?, la vía respiratoria, la vía digestiva, inclusive a través de las mucosas. Es común, ¿cierto?, la vía parenteral en este caso, pero sobre todo estamos hablando de la vía respiratoria y la piel. Ahora, cuando dicen, oiga, la vía digestiva, pero ¿cómo una persona se va a tomar el plaguicida? No es que se lo tome voluntariamente, o en algunos casos sí se ha hecho, como el caso cierto de que le comentaba al principio, de aquellas personas que han querido suicidarse con un plaguicida, pero también hay ingesta que puede ser accidental, ¿ya? Exactamente, porque se contamina a través de las manos, ¿cierto? Las personas están manipulando un plaguicida, ya puede ser, por ejemplo, que no esté utilizando sus guantes, ¿cierto? Su elemento de protección personal, y después, no sé, está tomando algo, o está comiendo un sándwich o algo, por lo tanto hay una contaminación cruzada. O deja, qué sé yo, su desayuno por ahí y están fumigando un poco más allá, y a través del aire, y de todas formas le llega cierta dosis de este plaguicida a sus alimentos. ¿Ya? También se puede dar de esa manera, ¿ya? Entonces, eh, bueno, hay grupos que son, por supuesto, hay grupos que son vulnerables, ¿ya? Y estos grupos vulnerables están dados básicamente por los pequeños productores, ¿verdad? Los campesinos, ¿cierto? Que no tienen una asesoría técnica y básicamente su proceso productivo digamos, eh, traspasando de generación en generación. Por lo tanto, no hay una asesoría técnica, hay un conocimiento empírico, ¿verdad? A través de la experiencia. Entonces, porque uno le pregunta a las personas, oiga, ¿y por qué hace esto? No, porque así me enseñó, no sé, pues así me enseñó mi papá, así me enseñó mi tata, y de esta forma, no sé, personas, por ejemplo, que faenan un animal ahí mismo, o sea, en su propio predio, algunos, bueno, ahora ya le están pidiendo vacunas y todo eso antes de poder de matarlo, ¿cierto? Y poder faenarlo. Pero al momento de faenarlo, ¿cierto? Lo amarran de las patas con un lazo, lo tiran arriba, ¿cierto? El lazo arriba de un árbol y empiezan a descuararlo, ¿sí? Así de rápido y así de sencillo. No sé si alguno de ustedes ha tenido esa experiencia. No sé si alguien ha visto ese tipo de faena, ese tipo, ¿sí? Carlos lo ha visto, claro. Y pasa así, pues.
¿cierto? Toman el animal, lo sacrifican, y lo amarran de las patas arriba de un arbolito, ¿verdad? Y lo empiezan a faenar como así, de esa manera. Entonces, el problema que hay ahí es que hay un problema de asesoría técnica, ¿ya? Hay un problema de capacitación en la manipulación, la dificultad de obtener algunos recursos, por ejemplo, ¿cierto? No, no, por ejemplo, para comprar algunos EPP, y en el caso de tener los recursos para tener los EPP, claro, el fitosanitario, para comprar los fitosanitarios, no sabrían, porque en el mercado hay harto, ¿verdad? Entonces no sabrían qué fitosanitario poder ocupar, no saben en el fondo qué elemento de protección personal poder ocupar, ¿ya? Entonces se está generando un problema ahí con los pequeños productores, y eso son cosas que hay que verlo, ¿ya? Se entiende la clasificación, ¿verdad? Perfecto. Eh, sí. Bueno, lo otro de lo que nos habla este protocolo, a ver aquí, el protocolo nos habla de los tipos de intoxicación, ¿ya? Ya conversamos esto, ¿cierto? De la vía de ingreso. Nos habla de los tipos de intoxicación y habla de la intoxicación aguda. Y el protocolo aquí en este sentido es bien claro, porque nos dice que es una exposición de corta duración y absorción rápida del tóxico, con una dosis única o múltiple en un periodo no superior a 24 horas, ¿ya? En general, los síntomas de intoxicación aparecen rápidamente, como las manifestaciones clínicas de la intoxicación aguda pueden incluir algunos efectos sistémicos, por ejemplo, como náusea, bradicardia, ¿cierto? O algunos efectos localizados, por ejemplo, como la dermatitis, ¿ya? También se pueden dar algunos cuadros clínicos que pueden ser leves, menos graves, pueden ser graves o también pueden ser fatales, ¿ya? Ahí entonces tenemos en el caso de la intoxicación aguda. La otra clasificación que nos hace el protocolo es la intoxicación subaguda. En este caso son exposiciones frecuentes o repetidas en periodos de varios días o semanas, ¿ya? Recuerde que la intoxicación aguda estamos hablando de que no es superior a 24 horas. En el caso de la subaguda pueden ser exposiciones de varios días o varias semanas. Y en el caso de la intoxicación que es crónica, es un resultado de exposiciones repetidas durante un largo periodo de tiempo. Los signos de intoxicación se manifiestan debido a que el tóxico se acumula en el organismo en cada exposición, y esto es porque la cantidad de tóxicos eliminada en el fondo es menor que la absorbida. Entonces ahí es la importancia en el fondo que tienen si estas características de los tóxicos son hidrosolubles o son liposolubles. ¿Recuerda que lo conversamos el día martes? ¿Se acuerdan cuál era uno, cuál era el otro, cuál era más fácil de eliminar? ¿Cuál era más fácil de eliminar, se acuerdan? ¿El hidrosoluble o el liposoluble? Exactamente, el hidrosoluble, ¿verdad? ¿Cierto? Estos plaguicidas, gracias, estimado, estos plaguicidas, ¿cierto? O estas sustancias químicas en general, se, digamos, se apegan a estas moléculas de agua, por lo tanto se eliminan a través de la orina y del sudor, ¿ya? Mucho más rápido. Cuando son liposolubles, como vamos a ver el caso más adelante, eh, cuesta más que salga del cuerpo, y por lo tanto la acumulación también es mayor. Los metabolitos también pueden resultar una sustancia más tóxica. Ojo, porque los metabolitos puede ser una nueva sustancia que puede ser de mayor toxicidad o de menor toxicidad, hasta que finalmente va a la eliminación. Pero por supuesto esa eliminación es menor al efecto de acumulación. Claro, claro, producen, ¿cierto?, algunas malformaciones, ¿cierto?, de acuerdo a lo que conversamos el día martes, ¿cierto?, producen efectos mutagénicos, etcétera. Ya. Bueno, el decreto supremo 594
Ya, a ver, veamos aquí. Perdón, antes de que veamos el 594, fíjese en esta tablita habla de los, por ejemplo, el plaguicida del grupo químico. Los plaguicidas también tienen una clasificación, ¿cierto?, de acuerdo a su composición química, como por ejemplo el organofosforado, los carbamatos, los piretroides, ¿cierto?, pietrina, bromuro, el bromuro de metilo. Hay algunos que ya han sido erradicados, como el DDT, por ejemplo. ¿Y cuáles son los efectos que producen, cierto? Son gastrointestinales y renales. Pueden producir náuseas, vómitos, diarrea, ¿cierto? Pueden, en la piel, la mucosa, hay una sudoración, eh, respiratorio, cardiovascular, ¿cierto? El sistema nervioso. Ahí ustedes pueden ver eh, diferentes signos y síntomas de acuerdo si cuando es una intoxicación aguda. En general, estamos hablando de esta intoxicación aguda. Lo mínimo que le va a producir va a ser náuseas o vómito, mareo, ¿cierto? Eh, este dolor abdominal, esta contractura, ¿cierto? De los músculos, y inclusive puede aparecer una bradicardia, pero ahí nosotros no vamos a saber bien. Claro, Carlos nos dice en algunos casos produce cáncer. Sí, sí, produce cáncer, pero recuerda que en este caso, los síntomas que estamos viendo aquí en esta diapositiva, en el caso de los agudos, ¿verdad? ¿Cuándo se puede producir un cáncer? Cuando hay una intoxicación crónica. Eh, yo no conozco casos, no sé ustedes, pero yo no conozco casos de una intoxicación aguda que produzca de inmediato un cáncer. Recuerde que la intoxicación aguda es un periodo que no supera las 24 horas. Yo no conozco ningún caso. Carlos, dime por favor, te escuchamos. Buenas tardes, profe. Hola, hola. Bueno, había un agente químico que era para el área de la madera, que era el pentaclorofenol. Bueno, a largo ¿Ya? tiempo sí producía un cáncer, pero tengo un Claro. caso de una familia que recibió un baño con este pentaclorofenol, producto ¿Ya? que tenía sarna la señora en una faena forestal por ahí por la octava región. Y los ¿Ya? trabajadores le dijeron que con ese líquido le iba a sanar. La señora murió al ¿Ya? otro día. Murió al otro día, murió. Ah, claro. Es una intoxicación aguda. Sí, ese es producto de un agente químico que hoy día ya no se utiliza porque dañaba la capa de ozono. Se llamaba pentaclorofenol. Claro que no, sí, sí, sí. Sí, eso pasa con los clorados, pues el problema de los clorados es que dañan la capa de ozono. Sí, mira, bueno, triste, pero es un buen ejemplo de precisamente de una intoxicación aguda. O sea, parte con este, puede ser un dolor, en el caso de que esta persona seguramente se echó en la piel, ¿cierto? Ya sabemos ya que la vía de ingreso ahí en la piel, si analizamos el caso, eh, pero fue tan agresivo por sus características químicas, o fue tanta la dosis y tanto el tiempo de exposición, porque quizás cuánto rato se estuvo expuesta, ¿cierto? Se estuvo echando este líquido, que la persona se murió. La persona se murió de inmediato, o sea, el cuerpo no fue capaz de eliminar. Es decir, la acumulación fue mucho más rápida que la eliminación. Probablemente esta persona haya tenido estas náuseas, vómitos, dolor de cabeza, seguramente tuvo diarrea, seguramente se deshidrató rápidamente hasta que ya el cuerpo generó una falla sistémica y la persona fallece. O sea, ya no hubo cómo salvarla. Imagínense, en 24 horas la persona estaba muerta. ¿Ya? El, Hay personas que les produce, por ejemplo, cialorrea también. ¿Conocen la cialorrea? ¿Lo habían escuchado alguna vez? Porque claro, que la pérdida de apetito normal, dolor abdominal, las náuseas, los vómitos, diarrea, pero la cialorrea produce cuando eh, es una producción de saliva, pero altos. La persona tiene como un babeo, está babeando constantemente. Se le cae la saliva de la boca y no lo puede controlar. Eso es la cialorrea. ¿Ya? Le llaman también babeo crónico. Así le llaman. Esa es la cialorrea. ¿Ya? Bueno, ya aprendimos
algo nuevo se aprendió, ¿eh? Entonces, ojo ahí con los tipos de intoxicaciones que nos dice eh, que nos dice este protocolo que estamos revisando, la intoxicación aguda, subaguda y la intoxicación crónica. Claro que con la intoxicación subaguda y la intoxicación crónica, por supuesto que van a aparecer, ¿cierto? Si el agente es así, puede ser cancerígeno, mutagénico, teratogénico, en fin, pueden tener diferentes efectos en el organismo. Además, recuerde que todos estos factores de riesgo también van a estar en función de lo que ustedes pueden ver ahí, de la peligrosidad, que ya vimos ya en la clasificación, el estado físico del plaguicida. No todos son líquidos, algunos son sólidos. Además, algunos son, por ejemplo, en el caso de las fumigaciones aéreas, acuérdense que puede ser una fumigación aérea o puede ser una fumigación terrestre. ¿Ya? O sea, pueden utilizar aviones los predios que son muy grandes, pero por ejemplo, en algunas faenas forestales, si alguien ha estado en faena forestal, eh, yo hace unos años estuve en faena forestal y resulta que la aplicación en el fondo de los plaguicidas, el trabajador, ¿cierto? El operador se ponía, ¿cierto?, en la espalda su equipo y tenía una bomba manual. Entonces, a medida que iba moviendo la bomba, iba fumigando y subiendo un cerro por lo demás, porque imagínense las características físicas que tenía que tener este operador. ¿Ya? Iba subiendo, ¿cierto?, con el peso, con todo este elemento, con su EPP y todo, pero iba así manualmente aplicando el fitosanitario, ¿ya? Subiendo un cerro. ¿Por qué? Porque si se hacía, hoy en día que se utilizan drones, ya no se utilizan las personas a nivel de tierra, porque claro, si se hace una fumigación aérea, cae, ¿cierto? En la copa de los árboles cae, pero ¿qué pasa con aquellos elementos, como los hongos, u otros elementos que puedan estar, ¿cierto?, a nivel de suelo? ¿Cómo lo eliminan? Tiene que ser ahí con personas, ¿ya? Pero pero eso está ocupando harto lo que es aéreo, ¿ya? Se ocupa harto. Entonces, imagínense las condiciones de trabajo donde estaba, ¿ya? Veamos aquí, a ver, déjeme ver si... Claro, el mata maleza, pues. Hay que echarlo, el mata maleza hay que echarlo, o están ocupando alguna otra tecnología. Donde le echaban así, la persona, ¿cierto?, estaba con su equipo en la espalda y empezaba a avanzar, no, pues así de sencillo. Bueno, el plaguicida también tiene, ¿verdad? Eh, También tiene límites de tolerancia biológica y tiene unos indicadores biológicos, ¿ya? Lo cual lo define el Decreto Supremo 594, ¿ya? El Instituto de Salud Pública, ¿cierto?, tiene un laboratorio que es un laboratorio de referencia y que define las técnicas de laboratorio de estos indicadores biológicos, que lo vamos a ver ahí cuando hablemos precisamente de riesgos biológicos el día de hoy. Vamos a hacer ahí algunas precisiones con respecto al 594, ¿ya? Bueno, pero ¿cuál es la idea en el fondo? Que es el Instituto de Salud Pública actualmente es el único laboratorio en el fondo que está haciendo este tipo de estudios y que hace este tipo de comparaciones, ¿ya? Eh, la forma de uso también va a ser importante en el efecto que pueda provocar este plaguicida, al igual como los métodos que pueden existir, los métodos de protección, ¿ya? Recuerde que ahí va a estar siempre en la hoja de datos de seguridad, va a estar gran parte de esta información. Entonces, ¿qué nos dice este programa de vigilancia ambiental? Recuerde que este protocolo da vigilancia ambiental, pero también da vigilancia en los trabajadores, ¿ya? Y en cuanto a la vigilancia ambiental, nos dice precisamente que se debe establecer cuál es la identificación de peligro, y esta identificación de peligro va a estar en función no solamente de los productos, sino también de los trabajadores,
¿ya? Se debe establecer una organización y se debe caracterizar el riesgo. ¿Cómo se va a caracterizar el riesgo? Por ejemplo, con una bodega, con los productos que se van a utilizar, tener la hoja de tu seguridad, separar estos productos de cualquier otro elemento, de cualquier otro producto químico. Las bodegas de plaguicidas deben ser totalmente aparte. Saber cuáles son los lugares definidos en los cuales se van a aplicar y saber cuáles son los puestos de trabajo que tienen que tener la estación necesaria, ¿cierto?, para poder caracterizar este riesgo. En cuanto a la difusión y a la capacitación, recuerde que tiene que hacerse una difusión interna de este protocolo. El protocolo lo dice que debe hacerse la difusión y además de eso debe hacerse una capacitación. Y el protocolo establece que se hagan dos tipos de capacitaciones. Habla de una capacitación que es general, ¿verdad? General con respecto al protocolo, pero también que se debe hacer una capacitación que es específica a las personas, ¿cierto? A los operadores, ¿verdad? A las personas que están haciendo las fumigaciones con respecto al producto, al plaguicida que están utilizando, ¿ya? Y ahí vamos a hablar un poco más con respecto a eso. Entonces, ojo con la capacitación. Recuerde que es capacitación y entrenamiento. Capacitación en el uso del producto fitosanitario, en la utilización de elementos de protección personal, cómo después sacarse el elemento de protección personal. Entonces, hay varias capacitaciones que nosotros podemos solicitarle al organismo administrador cuando nosotros estemos trabajando con este tipo de implementos, ¿ya? A los trabajadores también se les va a pedir unos exámenes y cómo se hace este programa de vigilancia, ¿cierto?, al trabajador. Primero va a tener exámenes que son de tipo preocupacionales, ¿verdad? Todos entendemos el concepto. Y además de eso hay un examen y exámenes de vigilancia, ¿ya? Y estos exámenes de vigilancia normalmente, estos exámenes son cada 2 años. Cada 2 años a la persona hay que estarla chequeando. Ahora, si el organismo administrador determina que puede ser antes, va a ser antes, ¿ya? No se olvide de eso. Recuerde que los exámenes preocupacionales tienen una fecha de vigencia, ¿ya? Sale en el examen ocupacional, ya la batería básica o específica, sale ahí en el fondo hasta qué fecha tiene que hacerse un nuevo examen ocupacional, ¿ya? Y posteriormente a eso va a tener una evaluación de egreso. Y fíjese que la evaluación de egreso para las personas que están expuestas, inclusive puede llegar hasta 15 años después de que la persona cesó la exposición, ¿ya? Hasta 15 años después. ¿Por qué? Porque hasta 15 años después podría aparecer alguna enfermedad relacionada con estos plaguicidas, ¿ya? Entonces, ojo ahí, con los exámenes preocupacionales, el examen de vigilancia y la evaluación de egreso, ¿ya? Voy a compartirles ahora el archivo específico que es de fitosanitarios para que conozcamos algunos conceptos. Aquí está. Precisamente con respecto al uso y manejo de productos fitosanitarios. Uy, perdón, me faltó una C ahí. De productos fitosanitarios. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es un producto fitosanitario? ¿Ya? Los productos fitosanitarios son sustancias químicas que son tóxicas para el ser humano, ¿ya? Para los animales o el medio ambiente, ¿ya? El producto fitosanitario además puede contener una o puede tener varias sustancias activas, puede tener otro ingrediente además, no necesariamente es un elemento, puede ser una sustancia, ¿verdad? O sea, una sustancia química, son varias cosas. Y el objetivo principal que tiene este producto fitosanitario es proteger, ¿cierto? Proteger los vegetales, ¿cierto? Y sus productos de algunos organismos que puedan ser nocivos, ¿ya? Esa es la idea de un producto fitosanitario, poder matar aquello que me va a afectar a mi predio, ¿ya? Sin alterar mi producto. Eso es lo que se busca, no alterar el producto.
¿ya? Pero sí matar todos aquellos que son nematodos, etcétera, que puedan afectar mi producción. Por lo tanto, un fitosanitario, básicamente, ¿qué es? Es un veneno, ¿ya? Es un veneno. Recuerde, los productos fitosanitarios son útiles para el hombre, ¿verdad? Si se emplean en forma correcta y de acuerdo a las instrucciones del fabricante, y eso es tremendamente importante. Si nosotros no aplicamos las instrucciones que nos da el propio fabricante, es cuando nosotros estamos favoreciendo, estamos aumentando el riesgo. Ya sabemos que el manejo de los productos fitosanitarios, ¿verdad? Es peligroso, ¿verdad? Porque es una condición inherente, porque es parte porque las sustancias son tóxicas, son venenosas, por lo tanto, perdón, sabemos que es peligroso. Pero si nosotros ocupamos la hoja de datos de seguridad y le hacemos caso en el fondo a las recomendaciones que nos hace el propio fabricante en el manejo de estos productos, en el manejo y aplicación de estos productos, estamos bajando o disminuyendo el riesgo de provocar accidentes o de una enfermedad profesional en base a las intoxicaciones que nosotros ya vimos, ¿ya? Ya vimos la clasificación, ¿cierto? Vimos la clasificación que es psicológico, de acuerdo al grupo químico o según el efecto, ¿verdad?, que se está esperando. O sea, esa clasificación ya la acabamos de ver, ¿verdad? Aquí es digamos, un ejemplo porque corresponde a esta resolución del SAG. Establece algunas categorías toxicológicas para la sustancia en función de una dosis letal, ¿ya? Y da, ¿cierto?, algunas características en el caso de que sea por vía digestiva, ¿cierto?, o por vía dérmica, pero en el fondo nosotros ya sabemos esta categoría, ¿cierto?, ya de la Organización Mundial de la Salud. Estas en el caso son algunas cantidades, ¿cierto?, de dosis letal, ¿ya? Ya vimos su clasificación según su grupo químico, los organoclorados, fosforados, ¿ya? El problema de estos, en general de los organoclorados y los organofosforados, el problema que se tiene con este tipo de plaguicida, que claro, cumplen con su objetivo de plaguicida, ¿verdad? Sin embargo, el problema que está es que digamos, contamina la tierra, se va a napas subterráneas, y además por el lavado, ¿cierto?, que se hace de los envases, inclusive de los elementos para su aplicación, inclusive se pueden evaporar y finalmente pueden pasar a lluvia y luego llegan a disposición del mar. Y es aquí donde se han encontrado hartos residuos, se han encontrado hartas cantidades de estos plaguicidas organoclorados, porque se mantienen en el agua del mar, y eso lo que va a hacer es una alteración del ecosistema acuático completo, no solamente digamos, de la vida animal, digamos, en el mar, sino que además de toda la vida vegetal, digamos, o acuática. O sea, estamos hablando de las algas, les afecta a todo, ¿ya? Por lo tanto, hay una destrucción del ecosistema, o por lo menos un debilitamiento del ecosistema marino, ¿ya? Entonces, los residuos, el problema son los residuos que va generando el plaguicida, ¿ya? Con respecto al organoclorado. Bueno, eso ya lo vimos. Veamos algunas recomendaciones en la adquisición, manejo y uso de estos agroquímicos, ¿ya? Lo pueden encontrar como pesticida, plaguicida, fitosanitario, agroquímicos, ¿ya? En el fondo se está refiriendo a estas sustancias químicas que se utilizan para el control de las plagas, ¿ya? Se está refiriendo a eso.
Los fitosanitarios son beneficiosos para la agricultura, sin embargo pueden resultar dañinos para quienes trabajan con ellos. Efectivamente, está hecho para la agricultura y ahí que está la importancia de lo que podamos obtener, ¿cierto?, del fabricante para evitar la contaminación, ¿cierto?, a otros predios, la contaminación a las personas, ¿ya? En la adquisición, en el mercado vamos a encontrar varios tipos de productos fitosanitarios que además controlan diferentes tipos de plagas, ¿cierto?, y enfermedades en las plantas, ¿ya? Hay una cantidad de productos y cada vez salen más y más, ¿ya? Y además están mucho más disponibles, ¿cierto?, están al alcance de cualquier persona, tal cual como lo conversamos al principio de la sesión. Ahora, estos productos presentan distintos grados de toxicidad, van a depender de qué, de su composición química, ¿ya? Ahora, como nosotros no somos químicos, ¿de dónde vamos a obtener esa información con respecto a la peligrosidad, a esa clasificación que nos da la OMS? De la hoja de datos de seguridad, ¿ya? Cuando se hace la elección del pesticida, debe preferirse el producto que controle la plaga o enfermedad vegetal, pero que a su vez sea el menos peligroso, tanto para el ser humano y el medio ambiente, ¿cierto? Y eso lo debe ser ya a juicio de un especialista en eso. O sea, puede ser una persona del SAC, o sea, alguien que sea de ingeniería química, ¿verdad? Alguien que tenga el conocimiento específico de los productos que se necesitan. Ahora, ¿por qué? No es solamente por el daño, digamos, al medio ambiente o por el daño a las personas que puede provocar, sino que además de eso por una decisión operativa. ¿Por qué creen ustedes que se debe elegir el que sea menos peligroso o el que sea menos tóxico? Ahí tenemos una razón, ¿verdad? Para no producir alguna enfermedad, nos dice Carlos. Exactamente, o sea, estamos hablando de las personas. ¿Por qué más? Claro, el caso de Jason nos dice por caso de alguna intoxicación, ¿cierto? Entonces, si elegimos el menos tóxico, el menos peligroso, la intoxicación puede ser menor. Hay menos daño al ambiente, menos daño a la salud, a la comunidad, ¿cierto? Daño al medio ambiente, nos dice Daniela, a la comunidad, nos dice Ricardo. Pero ¿por qué más? Desde el punto operativo, desde el punto de vista operativo. Porque estamos hablando de que efectivamente tenemos que elegir el menos peligroso o el menos tóxico porque hay un beneficio ahí para el ser humano y para el medio ambiente. Pero fíjese que también desde el punto de vista operativo. Claro, porque si elegimos algo, como dice Mauricio ahí, o si no podemos dañar el cultivo. Si es muy tóxico, si es muy tóxico, puede dañar el cultivo precisamente. Y además de eso, claro, va a matar, por ejemplo, todos los insectos, los va a matar. Pero recuerde que la naturaleza es muy sabia. Y así como nosotros, si nosotros, por ejemplo, si estamos resfriados, un resfrío común, ¿verdad? Por un virus, ¿cierto? Estamos con un estado viral. Y nosotros empezamos a tomar, y qué sé yo, amoxicilina, empezamos a tomar antibióticos. La recomendación que hacen los médicos, ¿verdad? Es que los antibióticos sean para cuadros clínicos que sean de carácter bacteriano, pero no viral, porque los estados virales pasan, ¿cierto? Normalmente un resfrío a los 7 días, por lo tanto, ¿qué es lo que se hace? Un control paliativo con respecto a los signos y síntomas, es decir, paracetamol para disminuir la fiebre, abundante agua, ibuprofeno, ¿cierto? En el caso para poder disminuir algún tipo de inflamación, etcétera. Pero, ¿por qué? Porque el estado viral pasa. Y normalmente la fiebre, recuerde que es un síntoma de que es un buen síntoma en el fondo de que nuestro sistema inmunológico está funcionando, ¿verdad? Que eso es lo que es la fiebre. El cuerpo eleva la temperatura, ¿cierto? Eleva la temperatura para tratar de matar este virus. ¿Ya? Y por eso nos da fiebre.
Entonces, ¿qué es lo que pasa también? Si nosotros en estos predios estamos aplicando constantemente elementos fitosanitarios que son muy fuertes, en algún momento los insectos o las enfermedades que nosotros queremos erradicar, ¿cierto?, de las plantas también se enferman, eh, ya este fitosanitario no va a ser efectivo para atacar esa enfermedad, ¿ya? Entonces, no solamente lo tenemos ahí desde el punto de vista del ser humano y del medio ambiente, sino que además de eso, del punto de vista del predio mismo, ¿ya? Así que, por eso que tiene que ser una persona especialista quien haga esa evaluación, ¿ya? La elección del fitosanitario a usar debe efectuarse considerando la relación daño-beneficio, ¿ya? O sea, efectivamente vamos a provocar algún daño, pero ¿cuál va a ser el beneficio que nosotros estamos esperando para cuando estamos aplicando este producto fitosanitario, ¿ya? Al adquirir algún pesticida, verifique que el envase sea original y que la etiqueta esté en buenas condiciones, ya que no se haya hecho un trasvasije. El envase tiene que ser original. O sea, nosotros, ¿cuándo podemos hacer ese control? Cuando en los predios llegan los productos fitosanitarios, ¿cierto? Llegan los plaguicidas y nosotros tenemos que revisar, ¿verdad? Antes de la aplicación, poder asegurarnos en el fondo de que el producto fitosanitario que dijeron nos iban a enviar sea efectivamente sea ese producto fitosanitario y sea en la cantidad, ¿ya? Y sea en la cantidad. No se vaya a perder, no vayan a hacer un trasvasije, ¿ya? Exactamente, hay que ejecutar, ¿cierto?, estas técnicas de inventario y tener el control de las bodegas cuando tengamos los fitosanitarios ahí. Ya vamos a ver cómo tienen que ser algunas características mínimas de estas bodegas. Entonces, tenemos que tener nosotros el control con respecto al fitosanitario, ¿ya? Y ojo ahí con las cantidades, que a lo mejor el envase efectivamente es el original, pero resulta que están los sellos rotos, digamos. Alguien los abrió antes, ¿ya? Y nosotros vemos, sí, efectivamente, por decir algo, hay 10 litros. Pero ¿serán los 10 litros del fitosanitario o habrá un fitosanitario y le habrán rellenado con agua? También se puede dar, ¿ya? También se puede dar. Recomendaciones para el transporte. ¿Se entendió la adquisición, verdad? Las características de la adquisición, ¿dudas con respecto a la adquisición? ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. O sea, lo importante de la adquisición debe ser la recomendación de un especialista y una vez de que lleguen estos productos, ojo con la etiqueta, ojo con los sellos y en envase original. Ahora, ¿cómo es el transporte? Los fitosanitarios jamás deben transportarse junto a alimentos, nunca, ¿ya? Con ningún tipo de forraje, tampoco con animales, eh, con productos hortofrutícolas tampoco, ¿verdad? Hortalizas, fruta, no, nada. En el caso del fitosanitario se transporta solo el producto fitosanitario, nada más, ¿ya? Recuerde que los fitosanitarios son considerados eh, como sustancias tóxicas, por lo tanto son materiales peligrosos, son materiales peligrosos. Mira, excelente, excelente ahí la aclaración que nos hace Carlos. Ojo con la rotulación, ¿cierto? De que son sustancias venenosas, ¿ya? Ojo con eso, tiene que estar con ese rótulo de transporte. Eso es la norma chilena 2190, ¿verdad? El transporte de materiales peligrosos, y ahí está, ¿cierto? Los rombos que identifican los materiales propiamente tal, ¿ya? Bueno, todas las personas que manipulan estos fitosanitarios deben estar bien informadas sobre los riesgos que representan estos tóxicos. Entonces, ¿se acuerdan cuando vimos ¿cierto? Lo que establecía el protocolo? El protocolo habla de la capacitación, no solamente la difusión del protocolo mismo, sino que de la capacitación general y de la capacitación específica. Por lo tanto, no cualquier persona puede
puede manipular, ¿cierto?, una sustancia o un plaguicida. No todos pueden hacerlo, ¿ya? Ojo ahí con los procedimientos que nosotros vamos a determinar para el manejo de fitosanitarios. En el caso del almacenamiento, eh, se debe disponer de una bodega exclusivamente para almacenar los fitosanitarios, ¿ya? Debe tener buena ventilación, letreros de advertencia, ¿cierto?, de la presencia de los tóxicos agrícolas, y por supuesto se debe mantener bajo llave, ¿ya? Además de esto, debe estar construida en un lugar retirado de casa, establos, gallineros, bodegas, ¿cierto?, para almacenar alimentos para consumo humano, o bodegas para consumo animal, ¿ya? Lejos de los graneros, donde se guarda el forraje de los animales, etc. ¿Qué es lo que pasa? Recuerden cuál era uno de los grupos de riesgo de las personas expuestas. Eran, ¿cierto?, los campesinos, eran las pymes, en el fondo las empresas familiares. ¿Por qué? Bueno, acuérdense que había escasa información técnica, escasez de recursos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos están tan acostumbrados, ¿cierto?, cuando utilizan estos elementos, que yo he visto en alguna oportunidad que los mezclaban con la mano, o sea, los metían, ¿cierto?, al momento de diluirlos, y lo diluían, los mezclaban con la mano. Se sentían como un calorcito, algunos decían, otros decían que no sentían nada. Yo nunca metí la mano para saber, pero lo hacen de esa manera. Algunos usaban un palito, qué sé yo, pero son de diferentes formas. Por eso es que es importante la capacitación específica con el manejo de productos fitosanitarios, ¿ya? Solo personal autorizado. Si estamos hablando ya de una empresa, estamos hablando de una empresa formal, por supuesto que estas personas deben estar autorizadas, ¿ya? Recuerde que muchas empresas utilizan el sistema de los, digamos, de los stickers, digamos, en los cascos, ¿verdad? Por ejemplo, si la persona está autorizado para trabajo en altura, y Carlos, por favor. Bueno, profe, le puedo contar mi historia. Lo que pasa es que yo asesoro empresas agrícolas y he estado en hartos sumarios sanitarios de este tipo, y aunque sean de familiares, la autoridad sanitaria le dice ya, ¿quién es el que me va a manipular los agentes químicos para la aplicación dentro del predio? Y le dice Juanito, ya, Juanito Pérez queda empadronado. Nadie más puede meterse ahí al sistema de manipulación. ¿Quién va a ser el aplicador? Otra persona, es otra persona. Si lo pillan con otra persona que no está dentro de lo que dice el procedimiento, sumario sanitario. Y esos sumarios sanitarios, normalmente, ¿qué es lo que arroja? ¿La multa? Exactamente, multa. Claro. Claro, ese es el problema. Que, mire, afortunadamente, que, bueno, todavía falta mucho, pero se ha ido profesionalizando, digamos, el uso de los fitosanitarios, ¿ya? Ya sea porque se hace en forma aérea o terrestre, pero en la manipulación misma se ha puesto un poco más, digamos, más exigente, y existen estos controles, y es muy bueno que se hagan. Ahora, ojo ahí, porque si nosotros, claro, damos el nombre de Juanito, Juanito tiene que tener las competencias necesarias, ¿cierto?, para poder manipular estos elementos, para las condiciones de la bodega, etcétera, etcétera. Entonces, ahí también está el desafío nuestro de poder capacitar a la gente como corresponde, y si nosotros no tenemos el conocimiento necesario, etcétera, solicitar las capacitaciones al organismo administrador también podría ser una buena alternativa, ¿ya? Profe, Sí. incluso dentro de lo que es el fitosanitario, para lo que es el manejo de, o sea, más bien dicho, agrícola, tiene que tener un curso aprobado por el SAC. El SAC Claro. lo habilita, y uno coloca, no sé, pues 10, 8, 12 operadores, y esos quedan habilitados. Si no lo encuentran con ese curso habilitado, la multa va igual, porque tiene que ser autorizado ante el SAC la manipulación de los plaguicidas dentro de los terrenos agrícolas. Y queda el registro en el mismo SAC. Le entregan un cartón, le entregan una credencial
de Un carnet, manipulador claro. de agente de plaguicida. Se lo entregan. Claro, A lo claro. mejor voy a buscar en mi documento y les puedo mostrar la otra clase, cómo es el carnet de operador de plaguicida. Sí, sí, porque yo no tengo si lo tienes tú por ahí, lo puedes enviar. Sí, lo puedo Eh, compartir para que vean que claro, el manejo de plaguicida hoy en día en Chile está bastante controlado. O sea, no cualquier persona puede ingresar a un predio agrícola a manipular porque netamente es tóxico, dañino, tanto para el ambiente, para la salud y con causalidades a largo tiempo como un cáncer y a lo mejor la muerte. Por eso es muy, incluso cuando ingresan los productos a Chile, se chequea todo mediante el, ¿cómo se llama? Aduana. Aduana es el primer filtro. ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo ingresan aquí a Chile? Todos esos plaguicidas. Y hay plaguicidas que no cumplen con la normativa vigente chilena, para afuera, no los dejan ingresar. claro, efectivamente el sistema se ha profesionalizado bastante. Y qué bueno que se hagan los controles, y el protocolo precisamente de plaguicida ha ayudado, pero montones, porque, claro, la estadística antes era muy mala la estadística, era muy mala la proyección que había, pero después que ya se hace esto de este protocolo, donde ya se empieza a hacer de carácter obligatorio, ¿cierto? La notificación, etcétera, empiezan a arrojar estadísticas que son bastante importantes. Y con esas estadísticas ya se puede trabajar de esta manera. O sea, ahora que las personas tienen un curso, tienen un carnet, tienen una evaluación en el fondo del SAC, ¿de cierto? Del Servicio Ganadero, en la aplicación de estos productos, lo que se quiere evitar en el fondo son las enfermedades profesionales o este tipo de intoxicaciones, ¿ya? Aún así hay accidentes, sí, claro, como en toda empresa, en toda faena, en toda sucursal, van a haber accidentes, claro, se están generando igual enfermedades profesionales de otro tipo, sí, sí, pero se ha avanzado bastante, como les decía yo hace años atrás que trabajé en una parte forestal, eh, estaban mezclando, haciendo estas mezclas así con la mano. Entonces a mí me sorprendió, pero muchísimo de que hicieran esto, porque las personas en el fondo no tenían conciencia del riesgo, ¿ya? Eh, Afortunadamente ya el SAC está haciendo otro control, y es súper bueno que tenga eso, así que así como las personas, por ejemplo, que trabajan en los casinos, ¿verdad? Tienen que tener su certificación, ¿cierto? Su carnet de manipulador de alimentos, lo mismo, qué sé yo, no sé, nosotros mismos como prevencionistas de riesgos tenemos que tener, ¿cierto?, nuestro permiso, ¿cierto?, nuestro carnet del Servicio Nacional de Salud, ¿verdad?, en nuestro registro como expertos. Los eléctricos en la SEC, los Gafides con la SEC y así. Entonces, es súper bueno que haya un control de las personas que se dedican a ciertas faenas, que se dedican a ciertas actividades, de tal forma de poder establecer o de mejorar los procedimientos en las empresas también, ¿ya? De poder fiscalizar las empresas. Una muy buena herramienta, ¿ya? Bueno, avancemos aquí con el tema del almacenamiento. Disponer, ¿cierto?, en la entrada de un extintor de polvo químico seco, ¿cierto?, de fosfato monoamonio, ¿cierto?, para fuegos clase A, B y C. El piso tiene que ser de concreto, afinado, con un declive para facilitar la limpieza con agua. No fumar, no prender fuego, mantener equipo eléctrico, cualquier fuente que produzca temperatura, ¿ya? Eh, Debe disponer de luz eléctrica, ¿ya? Debe estar esta bodega iluminada. En el fondo, ¿por qué se hace esto del concreto afinado, sobre todo del piso? En el caso de algún derrame y poder empaparlo, ¿cierto? O sea, que en el fondo que no esté en contacto con la tierra. Algunas de las características que debe tener, ¿cierto?, este tipo de bodega. Debe tener estanterías, por otro lado, ¿cierto?, con una separación de al menos 20 centímetros del suelo, ¿ya? Em, con utilización exclusiva para este tipo de fitosanitario. No puede estar junto, por ejemplo, con algún fertilizante. Se debe realizar algunas revisiones periódicas, ¿cierto?, de la condición de ventilación, de aireación y estado de los envases de los fitosanitarios en su interior, ¿ya?
Ahí está. Ahí está la página del curso. Qué bueno que hayas podido encontrar ahí del curso de plaguicidas, Carlos. Recuerden que pueden ir, claro, ahí está la resolución, establece los requisitos y contenidos del curso general de capacitación sobre manejo y uso de plaguicidas agrícolas, Claro, tiene el logo del SAC, está la resolución misma, Profe, y ahí ¿cierto? abajito está Sí, la credencial que tienen que tener. y aquí está claro. Requisitos técnicos, tipo de actividad. Claro, sale la población objetivo, o sea, para quiénes, máximo 25 personas, conceptos básicos a considerar, qué es lo que un plaguicida, el DL50, CL50, lo que es residuo, vías de ingreso, tipo de reingreso, ¿cierto? El periodo de carencia, ya vamos a hablar del periodo de carencia, el efecto residual, residuos peligrosos, habla de las normas, mira, es súper bueno, claro, el tratamiento, manejo integrado de plaga, se ve bien completo el... Claro, y aquí está el prototipo de credencial para aplicadores de plaguicidas reconocidos por el SAC. Claro, si sale hasta con foto, el root, ¿cierto? Sale ahí el nombre, el root de la persona y con el logo del SAG. ¿Ya? Bien interesante los requisitos. Hay un acta de entrega de credenciales para los aplicadores, etcétera. Sanciones, incumplimiento. Bien bueno, bien bueno. Ya, importante eso que puedan tener esa información. Aquí, ahí está. Claro, ahí está la credencial, ¿verdad? Claro, ahí está. El root, el nombre, el capacitador, la región y por supuesto que tiene una vigencia. Excelente. Ya, sigamos avanzando. Mire que la hora, las 9 ya, mire. Recomendaciones del almacenamiento. Si detecta envases rotos o en mal estado, elimínelos de inmediato. Jamás debe guardar los productos fitosanitarios en otros envases que no sean los originales. Vamos a trasvasije, ¿qué hace? Previo al uso del fitosanitario, vamos a apurarlo un poquito, ¿eh? Para hablar un poquito de riesgos biológicos. Debe evitar cualquier tipo de contacto con el pesticida a usar, debe usar su elemento de protección personal en todo momento, ubique y utilice un cajón o lugar especialmente destinado para almacenar envases vacíos. Antes de abrir un envase, lea toda la etiqueta, estudie las instrucciones, siga esas recomendaciones. ¿Ya? No usar jamás utensilios domésticos para medir o preparar soluciones de fitosanitario. O sea, lo que se utilice en el fitosanitario es solamente para eso. No va a utilizar otro elemento para alimento o para lo que sea. ¿Ya? Para la aplicación, algunas recomendaciones generales. Por supuesto, bueno, para la aplicación, no se olvide que los aplicadores de fitosanitario tienen que estar autorizados por el SAC y tienen que haber hecho un curso. Pero como recomendaciones generales, recuerde que no se debe fumar, no se debe beber, ni se debe comer. Ya, ni se debe comer. Las personas que trabajen con fitosanitario deben cumplir con algunos de los requisitos, como por ejemplo, un buen estado de salud, una edad apropiada, dice, ¿cierto? Debe ser responsable la persona y eso se logra también a través de la concientización, ¿ya? Que la persona sepa, ¿cierto? A través de la capacitación, de que con lo que está trabajando es un elemento que es peligroso, que puede ser un cancerígeno y sobre todo que los efectos probablemente no los vaya a tener en lo inmediato como una intoxicación aguda, pero sí puede ser desde el punto de vista crónico.
No se debe permitir aplicar fitosanitarios a niños, ancianos, enfermos, convalecientes, heridos. ¿Ya? Estas personas no. Por ningún motivo permita que un aplicador de fitosanitarios aplique en estado de ebriedad. Así, oiga, pero ¿cómo? Es lógico. No es tan lógico. Recuerde siempre que en las empresas debe haber una política de alcohol y drogas, ¿ya? Y cada uno de nosotros que trabaja o que tiene experiencia en algún tipo de faena, sea con una aplicación de agroquímicos, predios forestales, sea en minería, todos sabemos que en el fondo que la mejor manera de poder controlar esto es tener todo escrito, ¿cierto? Que se haga la difusión que corresponde, que esté todo en el reglamento interno, que esté, ¿cierto?, en conocimiento del comité paritario, el sindicato, etcétera. Mientras más normado esté todo, mejor, porque además recuerde que de esa forma nosotros podemos eh, medir lo que se mide, se puede controlar y por supuesto podemos mejorarlo. Acuérdense que eso lo conversamos el día martes. Es peligroso que personas que hayan sufrido intoxicaciones anteriormente apliquen nuevamente productos tóxicos, ¿cierto?, como los fitosanitarios. Es aconsejable que durante la aplicación de un fitosanitario se coloque un letrero de advertencia y se cierre el lugar, ¿ya? O sea, si se está fumigando un predio, se debe señalizar. Se debe considerar el factor climático, ¿cierto? Como por ejemplo la lluvia, la luminosidad, ¿cierto? En el caso de iluminación natural, la velocidad del viento, la dirección del viento, entre otros. También puede ser, por supuesto, la temperatura del calor, ¿verdad? Ya que a lo mejor puede evaporar el producto fitosanitario antes de que haga efecto. Bueno, ahí todas las recomendaciones las tiene que hacer el especialista en la aplicación, ¿verdad? Debe revisar el equipo, seguir las indicaciones de la etiqueta del fitosanitario. En caso de deterioro de algún elemento de protección personal, este debe desecharse de inmediato, porque su uso no va a proporcionar la seguridad, ¿ya? ¿Y cuáles son estas normas de seguridad, cierto, en el uso del fitosanitario? Al aplicar los fitosanitarios, nunca debe hacerlo contra el viento. Si la boquilla se tapa, no debe soplarla, ¿ya? No debe soplarla. Para poder destaparla, utilizar un alambre delgado, el cual deberá portarse durante la aplicación, que a veces se pueda tapar un poco, pero no deben soplarla los operadores, ¿verdad? Los aplicadores. Es aconsejable que los operadores trabajen tan solo 8 horas en la aplicación. Bueno, eso va a depender a lo mejor de ahí del predio y de las condiciones, ¿cierto?, de la planificación del trabajo, ¿ya? 8 horas es bastante. ¿Qué pasa con la eliminación de los envases? ¿Ya? Una posibilidad es enterrar los envases en un lugar aislado, lejos de cauces de agua, de riego, norias, hoyos negros, ¿cierto? Casas, establos, galpones, etcétera, ¿ya? Ahora hay que revisar esta recomendación de acuerdo a lo que diga o lo que pueda establecer el SAC o la autoridad competente, ¿ya? Recuerde que todas estas recomendaciones siempre están en revisión, entonces lo que podemos conversar hoy día, puede que mañana, ¿cierto?, haya sufrido alguna modificación. No es buena práctica, ¿cierto?, cultural quemar los envases de un fitosanitario porque va a contaminar el medio ambiente. También se veía antes mucho eso, que todo este tipo de envases los quemaban o los lavaban y los reutilizaban para otro tipo de cosas. Y aquí vamos a hablar precisamente de eso. Eliminación de envases vacíos y control de derrame. Otro sistema es la eliminación por hidrólisis, consiste en descomponer los productos químicos de los fitosanitarios mezclándole con carbonato de sodio. Todo método de eliminación debe hacerse con los elementos de protección personal, ¿cierto?, que sean adecuados. Los envases vacíos hay que eliminarlos, no los utilice para otros fines, ¿ya? No se debe utilizar para otros fines. Para limpiar derrames se puede utilizar acerrín, arena, tierra, que esté seco, ¿cierto?, o ligeramente húmedo. En el fondo, cómo se puede contener cualquier derrame, ¿cierto?, de algún químico. Piensen ustedes, por ejemplo, ahí en las estaciones de servicio, fíjense que también hay una estación de control de derrames donde hay unos baldes con arena, ¿ya? Por lo que se busca. Una vez que se limpia, ¿cierto?, el derrame, se bota en lugares donde se desechan envases vacíos de los fitosanitarios, porque en el fondo pasa a ser ya esta tierra contaminada.
También se habla del método de triple lavado, ¿cierto? Y ahí ustedes pueden ver el método en el fondo, ¿cierto? El envase, vacía el envase en el tanque pulverizador en posición de descarga durante 30 segundos hasta agotar su contenido, agregue agua, ¿cierto? Hasta un cuarto de la capacidad del envase. ¿Ya? Cierre el envase, agite, ¿cierto? Durante 30 segundos y vierta el agua del envase en el equipo pulverizador, mantenga el envase en posición de descarga, ¿cierto? Durante 30 minutos más y eso se repite 3 veces. Eso es la forma que hay de triple lavado de un envase del fitosanitario. Un envase del fitosanitario. Se lava y además se va diluyendo, ¿cierto? Este producto fitosanitario. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Se va a disminuir la concentración de este químico. Después de eso, perfore el envase para evitar su reutilización. Ya finalizando entonces lo que estábamos conversando con respecto a estos fitosanitarios y el protocolo, las medidas de higiene personal. ¿Ya? Una vez que se haya terminado el trabajo, lave la máquina, lave su elemento de protección personal, el aplicador, ¿cierto? Se debe bañarse, ¿cierto? Ducharse con abundante agua, jabón, champú y lave, por supuesto, todo su cuerpo. El casillero, mira, excelente. Ojo con los casilleros, porque el decreto supremo 594 establece que para la ropa, cuando utilicen ropa contaminada, debe tener 2 casilleros, ¿verdad? Uno para su ropa limpia y el otro para la ropa sucia, la ropa contaminada, ¿ya? Un factor importante para evitar la intoxicación es considerar el periodo de carencia. Se refiere al tiempo después de la aplicación durante el cual los vegetales en donde se aplicaron los productos fitosanitarios no se debe consumir. ¿Ya? No se debe consumir ni por personas ni por animales. Este tiempo está escrito en la etiqueta de los envases de los fitosanitarios. Por lo general, ¿qué es lo que dice en la etiqueta? Da el tiempo de carencia, es decir, que no se puede consumir, y además se habla de un tiempo de reingreso al predio, es decir, cuántas horas tienen que pasar después de que se aplicó un producto fitosanitario, cuándo pueden volver a entrar, ¿cierto?, los temporeros. La gente que trabaja en el predio, cuánto tiempo tiene que pasar para que pueda ingresar nuevamente a trabajar en los predios, ¿ya? Con el tiempo también de reingreso. ¿Se entiende el concepto, cierto, de la carencia y del reingreso? ¿Se entiende? Ojo con eso. Bueno, ¿dónde va a encontrar ese dato específico? En la hoja de tu seguridad. Claro, en la etiqueta. Ahí va a salir cuál es el tiempo de carencia, cuál es el tiempo de reingreso al previo. Hay personas que no han respetado precisamente, han habido accidentes en Chile, que las personas no respetan el tiempo de reingreso, pero aún, no es que digamos, el trabajador no respeta, sino que la supervisión o la jefatura dice, no, si ya estamos listos, ya pueden ingresar, si no pasa nada. Y hay personas que han sufrido algún tipo de irritación, quemadura, dermatitis, etcétera. Ya problemas en los ojos también, empiezan a picar, a arder los ojos. ¿Ya? Sobre todo cuando hay esta aplicación que es vía aérea, donde las partículas son un poco más pequeñas, un poco más livianas. ¿Ya? De la protección al medio ambiente, el desconocimiento, negligencia, incapacidad en el uso y manejo de fitosanitarios pueden causar daño, ¿cierto?, a la ecología, a las personas, a los animales en forma severa. En el medio ambiente los daños son irrecuperables, ¿cierto?, para la escala humana, muy difícil. Lo que estábamos conversando específicamente de los organoclorados y de la contaminación de las aguas, ¿cierto?, de los mares. No arrojen los envases de los fitosanitarios en otro lugar que no sea, ¿cierto?, el que se estableció para ello. ¿No? ¿Dónde nosotros vamos a buscar, en el fondo, eso? Todas esas últimas recomendaciones, qué es lo que nos dice el SAG, ¿ya? Y las mismas recomendaciones del fabricante del fitosanitario. No lave los EPP, maquinaria e implementos de la mezcla que fueron ocupados con productos fitosanitarios en donde pueda contaminar una fuente de agua, ¿ya? Cuidado, no vaya a contaminar, ¿cierto?, alguna vertiente o algo así. Bien.
Salió largo el tema del protocolo, salió largo el tema del protocolo, pero bueno, yo se los dejo ahí también para que lo puedan leer, ¿ya? No se olvide, ¿cierto?, del tema de la evaluación, que se hace una evaluación ambiental y una evaluación de salud en el trabajador expuesto, ¿ya?, que se hace al ingreso de la actividad laboral, recuerde, durante el trabajo y al retiro de la actividad, es decir, un examen preocupacional y una evaluación médica donde se hace una entrevista, una historia laboral, un examen clínico, examen de laboratorio, ¿ya? Se hace una encuesta de salud también, ¿ya? Eh, y todo eso, bueno, todo eso va a salir, ¿cierto? El programa de vigilancia ocupacional sale también en el propio protocolo, ¿ya? En el propio protocolo. También sale en el protocolo el marco regulatorio, ¿cierto? El Código Sanitario, la Ley 6.744, en fin, el decreto 109, sale cuáles son las funciones, cuáles son las responsabilidades, etc. ¿Ya? Ahí está lo que es el protocolo. A ver, dejamos de compartir esto. Para que en estos escasos minutos que nos quedan podamos compartir algo con respecto a lo que es riesgo biológico. Eso ya lo hemos conversado. Recuerde que los métodos de control de los agentes químicos, en general de los agentes ambientales, nosotros lo hacemos en la fuente, en el medio y en el receptor. Y eso va en función de las medidas de ingeniería, ¿cierto? Si hay eliminación, si hay sustitución, lo ideal es la eliminación, pero es poco frecuente, ¿ya? En el medio también se habla de algunos apantallamientos, de la distancia, ¿ya? Que se va a tener con respecto a la fuente del trabajador. Y cuando hablamos del receptor, normalmente o generalmente nosotros pensamos en el EPP, pero no es solamente el EPP. Recuerde que también nosotros podemos trabajar en el tiempo de exposición, ¿ya? En el tiempo de exposición, que es uno de los factores, al igual que la dosis, que puede ser determinante en el caso de las intoxicaciones, ¿ya? Así que ojo con eso. No se olvide, cuando hablamos de receptor, también del tiempo de exposición. En el caso de los riesgos biológicos que afectan a los seres vivos y la presencia de contaminantes de este tipo no es detectable con facilidad. No es fácil detectar el riesgo biológico, ya que pueden estar presentes en el ambiente sin que nadie los vea, ¿cierto? Ingresar al organismo por cualquiera de las vías. Por otra parte, la situación se complica por el hecho de que la persona contaminada se convierte también en un agente transmisor, un agente portador. ¿Dónde nosotros vimos eso? En lo que era el coronavirus, ¿cierto? Acuérdense que hubo personas que eran portadores del virus, nunca tuvieron ningún signo de síntoma, sin embargo contagiaron a muchos más. Entonces, ¿dónde tenemos el problema con los riesgos biológicos? El riesgo biológico no se ve, digamos, el punto de vista de los microorganismos. Cuando nosotros nos damos cuenta, cuando tenemos vectores de interés sanitario. Efectivamente, nosotros, qué sé yo, vemos, ¿cierto?, los nidos de paloma que hay, ¿cierto?, en las empresas, ¿cierto?, que son naves bien altas, y se ponen, ¿cierto?, estas puntas arriba para tratar de evitar, en el fondo, que las palomas pongan sus huevos ahí, ¿cierto?, puedan anidar ahí. En el control de los roedores, qué pasa con aquellas empresas, por ejemplo, donde hay algunos parques o hay sitios eriazos, ¿cierto?, a su alrededor, o hay otras empresas a su alrededor con unos patios de operaciones grandes. Por lo general crecen algunas aves o crecen estos roedores, ¿ya?
Y el decreto 594 no es muy, es bastante escueto con respecto a los riesgos biológicos, y en su título quinto habla de los límites de tolerancia biológica. Y, ¿y qué es lo que dice con los límites de tolerancia biológica? Habla de tres conceptos. Uno de ellos es la valoración biológica, y en este caso, la valoración biológica de exposición interna, ¿cierto? Es colecta sistemática de muestras biológicas humanas con el propósito de determinar concentración de contaminantes o sus metabolitos. Recuerde que un metabolito, ¿cierto? Es de acuerdo a la biotransformación que tiene esta sustancia, por lo tanto puede resultar de mayor o menor toxicidad. En el caso del indicador biológico, ¿cierto? Es un término genérico que identifica a la gente y o sus metabolitos por los efectos provocados por los agentes en el organismo. Ese sería el indicador biológico. Vamos a ver la tabla después. Y el límite de tolerancia biológica es la cantidad máxima permisible, ¿cierto?, en el trabajador de un compuesto químico. Alcancé a verlo. A ver, déjame ver aquí. Claro, claro. Laura nos comenta, ¿cierto? O como el mito de las pirámides de Egipto, ¿cierto? Que tenían una maldición, pero en su interior contaban con esporas que al ser respiradas, las personas, ¿cierto?, a los días fallecieron. Entonces, ¿qué es lo que estaban utilizando ahí? Esta espora era un riesgo, en el fondo, un riesgo biológico, ¿ya? Efectivamente. Muy sabio eran, ¿verdad? Ahí están esos tres conceptos, entonces, que nos indica, ¿cierto?, el Decreto Supremo 594. Y luego de eso da una tabla que considera los límites de tolerancia biológica. ¿Ya? Y ahí tenemos, ¿cierto?, algunos ejemplos de lo que es los límites de tolerancia biológica. No, claro, nos dice cuál es el agente químico, ¿verdad? ¿Cuál es el indicador biológico? ¿Cuál es el tipo de muestra? ¿Verdad? ¿Cuál es el tipo de muestra que se debe tomar? ¿Cuál es el límite de tolerancia biológica? Y además el momento de muestreo, ¿ya? Fíjese ahí que sale una medida, por ejemplo, en el caso del arsénico, ¿verdad? Que se hace una muestra de orina. Esta tablita, este extracto de una tabla está en el Decreto Supremo 594. Dice 220 microgramos por gramo, ¿verdad?, de CREAT, dice CREAT. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere ese CREAT? ¿Alguien sabe lo que es? ¿Qué es ese CREAT? ¿No? ¿Nadie sabe? ¿Nadie sabe a qué se refiere? Lo que busca es el límite de tolerancia biológica, ¿no? Es en la orina, busca un estudio de la creatinina. Por eso dice CREAT, dice. Es la creatinina. ¿Y qué es la creatinina? Fíjese que, claro, la muestra que se toma va a ser de orina, ¿verdad? Y lo que se va a buscar ahí es la creatinina. Y en la creatinina es un producto de desecho. Claro, claro, exactamente. Como nosotros vamos, bueno, no nosotros, sino que la muestra que va a ser de orina va a ser un estudio de la creatinina. La creatinina es un producto de desecho que es generado por los músculos, ¿cierto? Como parte de la actividad diaria. Ahora, precisamente como dicen ustedes, normalmente el riñón, ¿cierto?, es quien filtra la creatinina de la sangre, ¿cierto? Y la expulsa del cuerpo a través de la orina. Ahora, cuando hay algún problema con los riñones, la creatinina se puede acumular en la sangre y sale menos por la orina, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué lo va a indicar eso en el fondo? Que si tenemos menos conteo de la creatinina, quiere decir que está, ¿cierto?, que se está acumulando en la sangre, ¿ya? Eso en el fondo lo que está buscando. Bueno, ¿qué es lo que hace en el fondo
¿Qué significa ese creat? Se refiere a que es la creatinina, ¿ya? Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que está indicando? Que hay un problema renal, hay un problema de mal funcionamiento renal. Y sale, bueno, ahí también en la tabla del 594, Mauricio dice, lo he escuchado cuando hacen resonancia con contraste. Claro, en el caso de la resonancia con contraste, están aplicando ahí, a uno le inyectan un isótopo radioactivo, ¿cierto? Precisamente para poder hacer ese contraste. Pero no sé si lo hacen para el estudio del riñón, ¿eh? Yo no tengo esa certeza, no sé si ustedes saben si aplican un isótopo radioactivo para hacer la imagenología. Ahí no lo sé yo. ¿Ya? No lo puedo ni confirmar ni descartar, porque no conozco esa información. Ah, la creatinina, ya, claro, claro. Claro, eso es lo importante entonces, porque dice, ¿por qué una muestra de orina? Claro, en el fondo en la muestra de orina lo que está buscando, si hay creatinina, es porque se está acumulando en la sangre y además de eso porque hay un mal funcionamiento del riñón. Un trastorno renal. Bueno, la reducción de accidentes biológicos es una tarea que es preciso abordar mediante el refuerzo e incremento de un bagaje formativo, de modo que todos los trabajadores expuestos sean conscientes del riesgo y creen hábitos seguros para protegerse en forma permanente. Entonces ya sabemos que los riesgos biológicos pueden ser de origen animal, por eso pueden ser de origen vegetal, y además por microorganismos. En el caso, ¿cierto?, de origen animal, estamos hablando, ¿cierto?, de la ganadería, estamos hablando, ¿cierto?, en el caso de origen vegetal, podemos hablar de las forestales, ¿cierto?, ahí nos podemos encontrar diferentes tipos de árboles, ¿cierto? Carlos, la fiebre Q, ¿me dice? ¿Cuál es esa fiebre? Esa es la fiebre que transmite el animal cuando, por ejemplo, está en posición de parir el animal en la placenta, trae ¿Sí? unos microorganismos y puede contagiar al ser humano. Ah, sí, esa es la que es una bacteria ahí. Sí. Claro, y una bacteria que tiene, me parece, la acá, mire, me dice, claro, la fiebre Q. Tienes toda la razón, claro. ¿Cómo? Sí, en animales domésticos, claro. Ya, entonces, bueno, tenemos que recordar eso. Cuando hablamos entonces de los riesgos biológicos, no solamente nos estamos refiriendo, en este caso, claro, sale nuestra máquina ahí, ¿cierto? Una muestra biológica, una persona que está tomando una muestra de sangre. No estamos refiriéndonos a riesgos biológicos solo en el caso de la infección intrahospitalaria que se maneja, ¿cierto?, dentro de los establecimientos sanitarios, que hay todo un manual, ¿sí? Hay un manual para evitar la infección intrahospitalaria. Ya conversamos ya el tema, ¿cierto?, de los hospitales, caldos de cultivo, que en algunos casos, algunos estudios dicen que tienen inclusive sus propios virus, sus propias bacterias. Ya sabemos que los virus y las bacterias se van fortaleciendo a través del tiempo y se hacen resistentes también a los fármacos, etc. Pero en el caso de los riesgos biológicos tenemos que ser conscientes que siempre estamos en presencia de riesgos biológicos debido a que, como dice Laura, mutan, ¿cierto?, estos microorganismos. Que los riesgos biológicos van a estar presentes siempre en toda la faena, porque en todos lados tenemos contacto con seres en el fondo del reino animal, del reino vegetal. Por lo tanto, el riesgo biológico va a estar presente siempre ahí. Además del propio contacto que tenemos entre nosotros como especie, como seres humanos, nos transmitimos nosotros mismos enfermedades y tenemos, insisto, el claro ejemplo ahora del coronavirus y cómo esta enfermedad que se origina en China, se transmitió a todo el mundo, por eso se le llama pandemia, ¿verdad? Entonces, ojo con los protocolos de entrada, todavía hay que mantenerlos. Gracias por el aporte, Carlos, ahí, ojo con el ANTA, ¿cierto? Laura nos dice, habla de los microorganismos, ¿verdad? Que mutan, originan, ¿cierto? Hay unas nuevas variantes, por eso por ahí pusieron unos nombres, ¿cierto? Hay una nueva cepa
¿Se acuerdan del mismo coronavirus? También le fueron poniendo otros nombres después, unos nombres medio extraños después de otras variantes que se iban dando. Claro, porque el virus se va mutando, se va acostumbrando a su población, se va acostumbrando al organismo huésped. El organismo huésped puede que tenga enfermedades de base, va a depender de la alimentación, de su sistema inmunológico, montones de cosas. Ahora, afortunadamente en Chile nosotros no tenemos, por ejemplo, no sé, no tenemos víboras o serpientes venenosas, no tenemos, a excepción de la araña del trigo, la araña de rincón, no tenemos como insectos como, qué sé yo, como, escorpiones, tenemos alacranes, están los murciélagos, ojo con los murciélagos, también pueden transmitir enfermedades, los roedores, todo tipo de roedores, las palomas, ¿ya? En fin, cuando hablamos nosotros de estos riesgos biológicos, nos vamos a referir a diferentes tipos de animales, vegetales y microorganismos que nos pueden provocar alguna enfermedad y debemos mantener los protocolos. Ojo con los casinos, con la manipulación de alimentos. Claro, la araña del trigo, ¿cierto? Ojo con la manipulación de alimentos. Que las personas tengan su carnet de manipulador de alimentos. En fin, ¿ya? Con el lavado de la fruta, de las verduras, hay productos especiales para el lavado de las verduras, por ejemplo, típico, qué sé yo, inclusive técnica para nuestras casas, ¿cierto? La vacunación que tienen que tener los manipuladores o todas las personas. Acuérdense de que ya se está hablando de que va a haber un nuevo calendario, digamos, o una nueva campaña de vacunación con respecto al coronavirus, porque han sido demasiados, ¿cierto?, los contagios diarios, ¿ya? Y mucha gente que está cayendo a la UCI nuevamente. Lo que pasa es que la contingencia, ¿cierto?, no sé si vieron noticias hoy día, lo que pasó en la alcaldía de Algarrobo, claro, se lleva todas las portadas, pero eso no significa que el tema del COVID haya pasado, al contrario. O sea, ojo, seguir reforzando esos temas de que las personas no coman en cualquier parte, no beban en cualquier lugar, que respeten el lugar de los fumadores, eh, con el lavado de manos, con el aseo personal, no mezclar la ropa limpia con la ropa sucia, en fin, todas las medidas que nosotros debemos tomar. Ojo con el control de la separación de los residuos, el control de los residuos domiciliarios, el control de los residuos industriales, de los residuos peligrosos, la bodega de Respel, la bodega de Suspel, en fin, mantener nuestro sistema de prevención de riesgos. Y como decía un profesor mío, unos años atrás, decía, mire, prevención de riesgo es súper sencillo. Prevención de riesgo es tener sentido común y algo más. Ese algo más es lo que nosotros aprendemos a través de las leyes, los reglamentos, etcétera. Pero también hay que tener mucho sentido común porque todas las personas tenemos desarrollado este sentido de supervivencia, ¿cierto? De poder cuidarnos mutuamente. Bien, estimados, 9:30, 9:31. Quedamos hasta aquí entonces con respecto a riesgos químicos, riesgos biológicos. Ya la próxima semana empezamos a ver riesgos físicos. Y como les decía, voy a preparar esas cápsulas. Oiga, me acabo de dar cuenta que no había prendido mi cámara. Pero yo siempre hablando de la cámara y ahora me doy cuenta que no estaba prendida. Bueno, en fin. Nos queda solamente esta semana. Nos queda la próxima semana. Recuerden, por favor, hacer sus trabajos. Hagan sus trabajos, mándenlo, hagan de la semana 2 también, ahora que corresponda. Si necesitan el día martes, podemos trabajar ahí, hacer una pequeña orientación, pero que los trabajos vayan llegando, suban a las plataformas para poder corregirlo, ¿ya? Cualquier observación lo podemos conversar el día martes, que ya la próxima semana sería la última semana que termina el módulo de higiene industrial. Bien, estimados, muchísimas gracias. Lean por favor el material de la plataforma, está súper bueno. Escuchen los videos con esta misma presentación. Hay una explicación también distinta, una explicación complementaria, con información complementaria que les va a servir a ustedes, no solamente lo que nosotros hemos conversado el día de hoy. ¿Ya?
Mire, el trabajo 2 hoy día es jueves, a lo más próximo. Mire, es que lo que pasa es que yo les puedo decir el próximo jueves, pero se les va a juntar con el otro trabajo y el otro trabajo también tiene que estar listo para poder iniciar, digamos, el otro módulo. Entonces, hágalo lo antes posible, por favor. Claro, tiene fecha cierre 30 en la próxima semana. Entonces, los trabajos, yo después del 30 no puedo, porque la plataforma lo cierra, no, una cosa mía. ¿Ya? Claro, para entregar todos los trabajos el día 30. Voy a dejar de grabar. Efectivamente.